Eguerdion guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte udalbatza honetara. Dakitzuenez gaur aparteko eta premiazko osoko bilkura dugu, eta lehendabizoi puntuarekin, puntu bezala, esan beharko dugu ea udalbatza bilkura egiteko premiaz onartzen dugun ara ez. Beraz, vamos a pronunciarnos sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Eta bigarren puntu bezala dugu lurralde batzordetik datorrena, hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko hiri antolamenduko plan orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketa bati, Gasteizko 37 poligonoko eta 158 eta 176 lursaien hirigintza parametroak PIR definitzeko. Ez dakit interbentzioak dauden puntu honetan, intervenciones por este punto. Igual asaltzeko apurtze bat. Bai, asaltzeko, Oregi Andrea, asaltzeko puntu zurea daitza. Matematiko, bai. Egun on guztioi eta eskerrik asko gaurko osoko bilkura izateko oniritzia emateagatik. Eta, estamos con la aprobación inicial de la modificación puntual relativa a la fábrica de Mercedes-Benz. Y lo que se pretende es facilitar el desarrollo del área productivo industrial que garantice la funcionalidad y continuidad de las actuales y futuras instalaciones de Mercedes-Benz. Para eso se propone una ordenación que es respetuosa con los valores ambientales del entorno y una ordenación que además fortalezca y desarrolla las actividades económicas que generan beneficios para esta ciudad, además de muchos puestos de trabajo, etcétera. En ese sentido, lo que se plantea es delimitar una actuación de dotación, donde lo que hacemos es plantear una redensificación del espacio que ahora mismo ocupa la fábrica de Mercedes-Benz. Prácticamente en la misma superficie, salvo algunos pequeños ajustes de algunas esquinas para ajustar con otras calificaciones colindantes, prácticamente en el mismo espacio, lo que se hace es multiplicar la edificabilidad de tal forma que se puedan adaptar a nuevos requisitos de fabricación, a la llegada de algún nuevo modelo y, sobre todo, para la adaptación a todo lo que es la movilidad eléctrica. Lo que conseguimos con esta modificación que hoy se presenta aquí, que se aprobaría inicialmente, es que esa parcela tenga un 80% de ocupación y que tenga la parcela en su conjunto, tenga un 80% de ocupación y una edificabilidad de 1,4 netas. Esto se puede llevar a cabo porque los nuevos procesos de fabricación se pueden hacer en algunos casos en 2 pisos en lugar de solamente en 1 y, por tanto, el aprovechamiento de la parcela puede ser mejor, más intensivo que el que teníamos antes y, se consigue finalmente una posibilidad de edificación hasta 830.490 metros cuadrados. Se han estudiado en este expediente, se han estudiado varias alternativas. La primera alternativa que se ha analizado ha sido la alternativa 0, que es la de no hacer nada, dejarlo como está, pero eso constriñe las posibilidades de ampliación de la fábrica y, por tanto, asfixiaría las posibilidades de esta empresa. La segunda es la que hemos traído a propuesta de aprobación, que es esta que hemos explicado de redensificar. Y luego la tercera sería manteniendo las naves como están ahora mismo y hacer nuevas naves en otros lugares. Se han analizado varias posibilidades, hasta 3 posibilidades en diferentes zonas de nuestro término municipal. Están todas ellas en el expediente y, por diferentes razones técnicas, hay una matriz de posibilidades, de ventajas e inconvenientes, y todas ellas han sido desechadas. Por eso, la alternativa que se propone es, como decía, la de redensificar, que creemos que es una actuación que es técnica y económicamente viable para la empresa y que además tiene la menor repercusión para el municipio, tanto desde el punto de vista urbano, social como ambiental. En cuanto a tramitación, se inició el 26 de febrero de 2021, se hizo programa de participación ciudadana, evaluación ambiental simplificada, se han ido pidiendo los informes de aviación civil, de aguas, de la Agencia Estatal Ferroviaria, y todos los demás que son necesarios y pertinentes en este expediente. Y, con todo y eso, proponemos la aprobación inicial, que abre un periodo de exposición pública de 45 días del documento, y también en ese periodo se hará la sesión explicativa del Consejo Asesor de Planeamiento. Y nada más. Eskerrik asko, Andrea.
Elkarrekin Podemos taldearen izenean. Bai. Jauna. Bai, mila esker eta egunon guztioi. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, tal y como hicimos en la comisión. Estamos a favor de este tipo de ampliaciones porque corresponden exclusivamente a lo que es el entorno de la parcela y, como se ha comentado, respetan el entorno medioambiental en el que se producen. Es cierto que nosotras hemos manifestado nuestra oposición ante proyectos que también han surgido de esta misma empresa de ampliar la fábrica afectando al bosque de Zabalgana, y mantenemos nuestra oposición porque también consideramos que hay espacio suficiente en Jundiz para el desarrollo, y nosotras, para dejar claro, estamos a favor, ¿no?, de esa transición eléctrica de nuestra industria, teniendo en cuenta que los mayores retos que tiene la industria del automóvil no solo en nuestro municipio, sino a nivel europeo, requieren una estrategia común europea, un plan de industria europeo para hacer frente a crisis como la que nos encontramos de microchips, de petróleo y futuras crisis que podemos ver, porque respeta el entorno medioambiental, porque al final, lógicamente, es una ampliación que se trabaja en la transición eléctrica, por los derechos laborales, por el mantenimiento laboral en nuestro municipio. Creemos que esta operación es positiva y por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Fernández jauna. Garnica jauna, Alderdi Popularraren izenean. Sí, buenos días a todos. Nosotros vamos a apoyar radicalmente a favor esta modificación porque nos parece que el Partido Popular siempre va a estar en el apoyo a las empresas de la ciudad. Mercedes es un referente de esta ciudad y en los momentos que estamos viviendo, si esas empresas no crecen, pueden tener problemas para que puedan estar en Vitoria. Nos parece que es un referente, nos parece que es la manera de crear empleo, generar riqueza en nuestra ciudad. Por lo tanto, el Partido Popular siempre va a apoyar estas ampliaciones y todo lo que signifique ampliar y que se queden las empresas importantes en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que no hay dudas que votemos a favor y me parece bien que otros partidos sigan esa estela. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garnica jauna, Bilduren aldetik. González jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker, alkate jauna. Bueno, nuestro grupo de Bildu ya manifestó públicamente su opinión, lo hizo la semana pasada. También luego, antes de ayer en la Comisión de Territorio, también expresé nuestro apoyo a esta modificación, porque lo que se trae en esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana es algo que Bildu viene proponiendo para este y para otros ámbitos. También, como en su día va al Parque Tecnológico Miñano, pues es lo mismo que estamos proponiendo, de estudiar medidas que permitan avanzar y ampliar proyectos industriales en los entornos donde están efectivamente ubicados sin necesidad de consumir más suelo, por ejemplo, con cambios puntuales en cuanto a la edificabilidad o a la densidad de las parcelas. Es algo que, por cierto, también lo propusimos, o fue propuesta nuestra también en el documento de criterios y objetivos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Y por ello, pues nosotros creemos que esta propuesta que se trae en este caso para Mercedes es un paso en la buena dirección, que conjuga, como decía, la posibilidad de que una empresa industrial siga desarrollándose en este municipio sin que sea necesario consumir más suelo, mucho menos todavía que no se consuma suelo de espacios naturales o próximos a espacios naturales, que la empresa crezca sin ocupar terrenos adyacentes y, en particular, en este caso, sin pasar la carretera y avanzar hacia Zabalgana y no avanzar tampoco hacia el bosque de Zabalgana. Y ya, si especial interés tiene también en este caso, si a esta modificación se acompaña pues con proyectos industriales que incorporan elementos transformadores del tejido industrial, con componentes tecnológicos en el sentido también de transformación hacia la electrificación y también un poco en la línea de lo que está exigiendo ahora la cuestión de la emergencia climática. Y por todas estas razones, nuestro grupo pues va a dar también un radical apoyo a esta modificación. Eskerrik asko, González jauna. Alderdi Sozialistaren aldetik. Guarden silencio, Salazar jauna.
Bai, mila esker. Bueno, desde el Grupo Socialista consideramos que Mercedes-Benz crezca hacia adentro pues es positivo porque es la solución, pues como ha comentado la señora Oregui, es la solución pues más equilibrada para el futuro de la actividad de la fábrica y para la sostenibilidad también. También es positivo, y quiero remarcarlo, el consenso que hoy vamos a mostrar los grupos políticos, porque no es algo, pues a veces no es habitual, ojalá se diera más, y aquí lo vamos a conseguir por las distintas palabras de los grupos y los distintos argumentos que se han dado. Es la solución que menor repercusión supone, redensificar dentro de la fábrica y actuar dentro de la fábrica sin ampliar parcelas, porque se está transformando el sistema productivo del sector automovilístico y esta actuación, esta decisión que vamos a tomar desde el Ayuntamiento, esta decisión urbanística, va a ayudar a ello. Y será bueno para la ciudad, será bueno para el empleo y será bueno y positivo para el tejido económico local. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, eta kitu bai, Oregi Andrea. Bai, alkate bakarrik eskertzeko ze uste dute hau batez ateratzea horrelako espedientea, batzordean ere komentatu nuen eta nahi nuen hemen ere esatia. Es importante que un expediente como este salga por unanimidad de la corporación y, por tanto, agradecer a todos los grupos su apoyo y su apuesta decidida, enérgica y radical por este tipo de proyectos. Muchas gracias, señora Oregui. Procede, por lo tanto, la votación de este punto, único también de este orden del día. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pues muchas gracias a todas y todos y se levanta la sesión.